al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le dice, vayan y vendan su heredad. O sea, en otras palabras, Nanía y Zafira eran espirituales con oídos despiertos, pero como carnales todavía tenían derecho a lo material, tenían derecho a las cosas que ofrece este mundo. Entonces la idea del Espíritu Santo era que quería que trasladaran aquello que tenían material, lo trasladaran a lo espiritual, a los pies de los apóstoles, porque puesto en los pies de los apóstoles, ellos ya no se iban a dejar influenciar por su alma, por lo que tenían. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo les dice, vayan y vendan, y traigan todo lo que vendan a los pies del apostolado. ¿Qué sucedió? Cuando ellos fueron, siendo espirituales, que oían y obedecían al Espíritu que fueran a vender, apareció su alma, y cuando su alma carnal materialista empezó a ver aquella cantidad de dinero de lo que vendieron, entonces repartieron lo que vendieron y le dieron una parte al alma, una parte la depositaron en un lugar y otra parte la trajeron al Espíritu. Entonces significa que ellos eran espirituales, que oían la voz del Espíritu, oían los instructivos del Espíritu, pero todavía tenían una alma que podía darles a ellos la pérdida de los derechos espirituales. Entonces nos dice las Escrituras que llegó el Espíritu Santo y lo mató al otro, porque lastimosamente no pudieron trasladar su vida espiritual dirigida, oiga bien, por lo espiritual a su alma, a su naturaleza, no la pudieron trasladar a la totalidad del Espíritu. Entonces perdieron un derecho. Entonces Jerusalén es una iglesia capacitada, formada, pero que tiene que pasar la prueba para ser aprobada. Amén. Entonces sí se entiende lo que estamos diciendo. Entonces solo quisiera leer algunos versículos porque eso es súper profundo, esta liberación. Dice aquí, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Mire qué tremendo lo que está sucediendo. Lo que está diciendo acá es que a Jerusalén le dará las armas, le dará el poder, le darán los instructivos, le dará todo el poder de Dios, y que Él hará con todo eso temblar todo lo que está alrededor. O sea, estamos hablando de una iglesia, oiga bien esto, no la iglesia que vemos hoy. Es una iglesia que va a trastornar al mundo espiritual, que el diablo mismo va a retroceder, que nuestras familias van a ser sueltas, que los hogares se van a construir, que los hombres de Dios se van a levantar con poder y autoridad en su boca, en las palabras contra el mundo espiritual. ¿Sí se entiende? Eso es súper profundo. Entonces nosotros debemos de entender que si no tenemos las armas, definitivamente no podemos lograr tener la victoria cuando vayamos a la guerra, porque se trata de una guerra individual, se trata de una guerra donde cada uno de nosotros tenemos que ser probados y aprobados para ser arrebatados. Amén. Entonces no sé si hay algo otra, ahí es más profundo. Si tomamos allí tendríamos que ocupar todo el programa para esto, pero quisiéramos oír a alguien más que haya alguna otra pregunta. Amén. ¿Puede hacerla? ¿Alguien más que pueda traer alguna pregunta y pueda hacer alguna otra pregunta o ahora algo que siente en su corazón? Porque lo que queremos es tratar de dar libertad al conocimiento de la revelación de la palabra. Queremos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos lleve, nos traslade y nos lleve a ese acontecimiento donde nosotros queremos que el Señor mismo nos lleve para entender las cosas que necesitan ser entendidas por el Espíritu. Amén. Mientras tanto que alguien pueda hacer una llamada, quisiera irme al libro de Mateo capítulo 24. Ok, vamos a atender la llamada. Amén, amén. Muy buenas noches, pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Aquí escuchando esas palabras que el Espíritu ha puesto en su boca para que nosotros podamos ser alimentados. Amén, amén. Pastor, fíjese que estoy en una duda. Sí. ¿En qué le sirve la mente del hombre al Todopoderoso, a Dios? ¿Cómo? Y la otra pregunta... ¿Cómo? Vuelve a repetirla. ¿En qué le sirve el hombre, la mente del hombre a Dios? Ajá.
Y la otra pregunta es, como estamos en un recordatorio de lo que ha dicho anteriormente, Sí, quería escuchar acerca del calzado, Ajá. de esa herramienta espiritual que nos sirve para que nosotros sigamos adelante. Ok. Si usted me diera ese momento, pastor, se lo agradecería. Ok, vamos a verlo, la pregunta, ¿en qué le sirve la mente del hombre natural a Dios? Ok, vamos a verlo desde este punto de vista espiritual. Y quiero usar aval bíblico. Quiero que nos vayamos al libro de Isaías, capítulo 7, para los que están apuntando, para los que tienen una Biblia en sus manos, para aquellos que verdaderamente aman el espíritu de la palabra, aman la revelación de Dios. Quisiera irme a la escritura para hablar con aval bíblico. No quiero en ningún momento quisiera tratar de tomar un concepto personal y tratar de dar una respuesta de mi mente natural. En ningún momento quisiera hacer uso de mis sentidos para tratar de llevar una palabra y que no sea la palabra de Dios, sino que sea que no sea la palabra mía, sino que sea la palabra de Dios. Entonces, vámonos al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Esta es una profecía. Este es el espíritu de la palabra profética. Y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nombre del Hijo de Dios se llama Emmanuel. Y dice la profecía: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes serán abandonados. Entonces, mire qué tremendo lo que está diciendo la profecía. El espíritu de la palabra de Dios está profetizando sobre el Hijo de Dios, que se llama Emmanuel. Y dice: ese niño comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías, al libro de Lucas, vámonos al libro de Lucas, el libro Lucas o Mateo, donde el ángel se encuentra con María. Vamos a verlo, para que veamos cómo Dios a través de la palabra profética nos permite ver y entender el objetivo del espíritu de la palabra. Déjeme ver, vamos a buscar el ángel donde se encuentra con María. Ok, Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces miremos qué tremendo esto. Cuando el ángel aparece, el ángel viene con una palabra en su boca que es el poder del Espíritu, que es Isaías número 7, donde dice: una mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces la palabra profética está hablando del hijo llamado Emmanuel, que es el Hijo de Dios. Pero cuando el ángel viene, ya no le llama Emmanuel, le llama Jesús, porque Jesús es carne. Jesús físicamente es el hombre natural como nosotros, pero dentro de él está la mente que la Biblia lo llama en nosotros. La palabra profética dice: porque tenéis la mente de Cristo. Sí, la iglesia del Señor tiene la mente de Cristo profetizada, dormida como Jesús, Emmanuel dormido. Pero la revelación de la palabra viene para despertar la mente de Emmanuel, capacita la mente de Emmanuel, y la mente de Emmanuel, capacitada por la revelación de la palabra, que es la voluntad de Dios. Entonces la mente de Dios en la mente de Emmanuel, que es la voluntad de Dios, convenció a Jesús, que es la mente humana, porque la pregunta es: ¿en qué sirve la mente humana para Dios? Entonces la mente humana de Jesús, a través de la educación espiritual de la mente espiritual de Emmanuel,
empezó a traer el consejo a Jesús, y Jesús empezó a ser enseñado por el Espíritu Santo, por el hombre espiritual Emmanuel, y Jesús empezó a usar su mente, oiga bien esto, su mente natural de ese hombre llamado Jesús como hijo de Dios. Fue esa mente la que aprovisionó la mente del Padre que estaba en Jesús. Entonces esa mente de Jesús, de Emmanuel, del Padre en Emmanuel, fue trasladada a la mente de Jesús, y la mente de Jesús empezó a actuar. Jesús empezó a hablar, Jesús empezó a predicar, pero lo que predicó Jesús venía del Dios Padre a través de Emmanuel, que fue capacitado por el Espíritu, y que ahora la mente natural lo único que hacía era obedecer a los designios de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nuestra mente natural lastimosamente ha sido capacitada por hombres y no por el Espíritu. Hombres espirituales han venido para traernos una palabra espiritual, y lamentablemente la palabra que han venido trayendo muchos hombres espirituales, no hemos tenido oídos como iglesia para oír lo espiritual que hablan muchos hombres espirituales. Hay hombres de Dios en la ciudad de La Ceiba que están hablando palabra que es espíritu, pero lastimosamente la palabra que es espíritu la está oyendo el hombre natural. Y el hombre natural no puede entender estas cosas. Quien tiene que oír estas cosas espirituales es la mente de Cristo dormida en nosotros, que necesita ser despierta, necesita que nazca de nuevo, necesita ser llevada al entendimiento, al discernimiento de las cosas espirituales. Y cuando la vida espiritual de nosotros despertó en el sentido espiritual, entonces se va a poner de acuerdo con la vida natural, la mente natural, y juntos vamos a caminar hacia esa voluntad de Dios. Y oiga bien, no le extrañe el día de mañana encontrarse hombre en la ciudad de La Ceiba diciendo: lo que yo hago, no lo hago yo. Y cuando digan así, lo que yo hago, no lo hago yo, como lo dijo Jesús, es porque ellos se van a dar cuenta que lo que está dentro de ellos es el mismo Espíritu Santo, la misma presencia, la mente de Cristo, y que está usando su mente natural como hombres naturales, y que cuando nosotros los vemos hacer las cosas, ellos no les van a dar crédito a su naturaleza ni a su mente natural, sino que le van a dar crédito de donde viene la fuente del Espíritu para que fluya por la mente natural. Entonces nuestras mentes naturales tienen que ser primeramente lavadas con la palabra, tienen que ser sanadas por la palabra, tienen que ser cicatrizadas con la palabra. Hay un trabajo de parte de Dios Espíritu que estará haciendo en nuestras mentes un cambio de conocimiento, porque en nuestra mente está el conocimiento que aprendimos de los hombres, pero en el Espíritu debe estar el conocimiento que se está aprendiendo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de esos ministros de Dios que fluyen de su boca la palabra del Espíritu. Amén. Entonces, cuando tú preguntas en qué beneficio tendría que traer la mente natural, sí, va a traer una función, pero que esa función no va a ser de su mente, no va a ser tampoco de su voluntad, sino que va a ser la voluntad de Dios insertada en el Espíritu, utilizando a la mente natural a la obediencia de la iglesia que Dios quiere que se obedezca. Y cuando tú preguntas por el calzado es un instrumento que nosotros el Señor ya lo explicó, es un instrumento espiritual. O sea, en otras palabras, es la visión. El calzado viene siendo la visión que te conduce. Cuando nosotros tenemos la oportunidad por el Espíritu, como hoy, como las reuniones que tenemos, el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y nos trae la mente de Cristo, y la mente de Cristo es puesta en nuestro oído. Cuando la mente de Dios es puesta en nuestro oído, entonces se produce fe a lo que oímos, entonces aparece la vista viendo para dónde vamos. El calzado de los pies es la visión que Dios hizo nacer en aquellas personas que le trajo la mente espiritual. La mente espiritual ya se está desarrollando dentro del hombre espiritual. Entonces hay una visión para dónde va, cómo va, cuándo va, con quién va. Entonces la visión es el conocimiento